Soy Morgan Avery, 27 años, Marina de los Estados Unidos, NS, desde las 9 a.m. de esta mañana. Estaba firme con mi uniforme de gala. Las barras de oro ceremoniales prendidas en mis hombros aún brillaban bajo el sol primaveral de la estación naval de Newport. Sentía orgullo, nervios y una respiración que no sabía que estaba conteniendo desde que solicité mi ingreso a la escuela de candidatos a oficiales. La ceremonia oficial de nombramiento había sido digna. Saludos, discursos, el himno nacional interpretado por una banda de la Marina, pero la recepción que siguió fue de mi familia, o mejor dicho, de mi hermano. El salón de baile del hotel cercano frente al mar estaba abarrotado de manteles blancos, cubiertos relucientes e invitados elegantemente vestidos bebiendo champán. Mis padres no habían escatimado en gastos, trayendo a familiares de ambas costas y reservando el lugar con meses de antelación. Cualquiera diría que era mi boda. Antes de continuar con mi historia, si les gusta el video, se suscriben a mi canal y me dejan en los comentarios desde dónde lo ven. Se los agradecería mucho. Me quedé cerca de las ventanas con vistas al puerto, con una copa de champán en la mano, intentando contener la sonrisa. El Atlántico brillaba bajo el sol del atardecer, con el aroma a sal y almejas en la brisa. Apenas había hablado con nadie desde que terminaron los discursos. La mayoría de los invitados habían acudido en masa a mis padres o a Logan, mi hermano mayor, 4 años mayor. Logan con su blazer a medida, su mandíbula cuadrada y su MBA de Harvard. Logan, que nunca había servido en uniforme, pero que, al parecer, seguía siendo el centro de atención hoy. Entonces se oyó el sonido que hizo que cada tenedor se detuviera en el aire, mi padre golpeando un cuchillo contra su vaso. Un silencio se apoderó de la sala, cortés y expectante. Me giré intentando prepararme para el homenaje que me había preparado, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, me sorprendiera con algo de orgullo. Damas y caballeros, comenzó Edward Avery, con voz profunda y segura, como si se dirigiera a una sala de juntas. Hoy nos reunimos no solo para celebrar el logro de Morgan, sino para marcar un nuevo comienzo para nuestra familia de muchas maneras. Parpadeé. Era una idea vaga. Mi madre, Serena, estaba junto a él con un vestido de seda azul marino y perlas, con una expresión serena, aunque tensa. Junto a ellos, Logan parecía ligeramente presumido, con una mano apoyada en el respaldo de una silla. «Morgan», dijo mi padre, haciendo un gesto vago en mi dirección, «siempre has seguido tu propio camino, poco convencional, testarudo, y lo hemos respetado a nuestra manera». El público rió levemente, inseguro del tono. Pero hoy, Serena y yo anunciamos algo más. Algo en lo que hemos estado trabajando discretamente con Logan durante varios meses. Fruncí el ceño. ¿Qué? Este fue mi encargo. Entonces lo dejó caer. Para apoyar a Logan en la expansión de las propiedades inmobiliarias de la familia a la región del Golfo de Texas, invertiremos $1. 3 millones en una nueva empresa bajo su liderazgo, un regalo de confianza en la siguiente fase del desarrollo de Avery. Hubo aplausos, aplausos de verdad. Me quedé paralizado. Mis dedos se apretaron alrededor del pie de la copa. Mi padre no dejaba de hablar del legado, la visión, el espíritu emprendedor de Logan, pero no podía oírlo por el rugido en mis oídos. Capté una frase con claridad porque me miró fijamente al decirla. Algunos elegimos servir de diferentes maneras, y algunos, bueno, no todos podemos liderar. Es la realidad. Morgan siempre ha seguido su propio ritmo, pero el liderazgo se gana, no se regala. ¿Entiendes? Me sonrojé. Alguien cerca de mí carraspeó torpemente. Una mujer que no conocía susurró, «Es ella, la hermana, la oficial». ¡Guau! Quería gritar, llorar o desaparecer. Entonces la vi al otro lado de la habitación, sentada sola cerca de la mesa de la esquina, la abuela Rose, la madre de mi padre. Me miró fijamente y no parpadeó. No sonrió. No dijo nada, pero asintió una vez, un gesto tranquilo y decidido que decía, «Te veo.
Me moví entre la multitud como si estuviera bajo el agua, con las manos temblorosas, apenas oyendo el tintineo de las copas ni el sordo murmullo de las conversaciones que se reanudaban. No supe qué decir cuando llegué a su lado. Solo sabía que tenía que hacerlo. ¿Me oíste?, dije en voz baja. Claro, respondió ella. Seguía con la mirada fija en mí. Te avergonzó a propósito. Me senté frente a ella. El uniforme me apretaba. De repente los zapatos me apretaban. ¿Qué hago aquí, abuela? ¿Por qué pensé? Porque tengo esperanza, me interrumpió con suavidad. La esperanza es terca. Y tú también. ¿Y has hecho algo? Nadie en esa sala se atrevió a hacerlo. Hoy hiciste un juramento, Morgan. Y no me refiero a tu papeleo de la comisión. Me mordí el labio. Las lágrimas amenazaban con salir. No quería llorar en uniforme. Hoy no. Pensé que tal vez hoy sería diferente. Pensé que estarían orgullosos. ¿No están orgullosos porque no entienden lo que te costó llegar hasta aquí?, dijo en voz baja pero firme. Valoran el poder, no el servicio, el control, no la valentía. Pero tú, querida, tienes ambos. El champán en mi estómago se había vuelto amargo. Dejé la copa. Le dio a Logan más de $1 millón, como si nada. No se trataba de Logan, dijo Rose mirando a mis padres. Se trataba de castigarte, de recordarte tu lugar, o mejor dicho, dónde creen que debería estar. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Pero ellos no deciden tu lugar. Tú sí. Miré el sobre, pesado, color crema, con mi nombre escrito con su letra. ¿Qué es esto? Instrucciones, dijo simplemente. Para lo que viene después, se inclinó hacia adelante. Vete en silencio si quieres, pero si te quedas, quédate con la espalda recta y la barbilla alta. Te ganaste esas barras, te ganaste tu lugar. No abrí el sobre, todavía no, pero lo sostuve como si pudiera salvarme. Quizás ya lo había hecho, porque aunque el resto de la sala no viera a nadie, la abuela Rose me vio a mí, y por primera vez en todo el día empecé a creer que yo también podría volver a verme. Si aún no lo has hecho, suscríbete, significa mucho para mí. No me fui de la recepción de inmediato. Lo pensé más de una vez, de pie cerca de las puertas laterales con mi manta en la mano y mi mochila de emergencia ya en el asiento trasero de mi coche de alquiler. Pero el sobre de la abuela Rose me pesaba en el bolsillo como lastre, y sabía que tenía razón. Irme ahora les daría la última palabra. No sobreviví a la OCS solo para escabullirme del salón de un club de campo como una debutante fracasada. El público se había dispersado para cuando sirvieron el postre, lo cual fue un alivio. Menos miradas, menos sonrisas forzadas. Me tomé un vaso de agua mineral sin gas y charlé un rato con una capellán de la Marina, quien me felicitó y me preguntó por mis órdenes. Desde Norfolk, le dije, oficial de guerra de superficie, primer despliegue en 6 meses. Sonrió de oreja a oreja. Esa es la verdadera Marina. Buen viento y señal. Fue uno de los pocos momentos que me parecieron auténticos en todo el día. Finalmente, Logan me encontró cerca de la mesa de postres. Tenía un bourbon en una mano, la chaqueta colgada del hombro y un guiño ya se le formaba en la cara. «Hola», dijo, como si nada hubiera pasado. «Felicidades de nuevo», dijo el alférez Morgan Avery. «Eres un crack». Le dediqué una sonrisa forzada. «Gracias, y felicidades por tu nuevo imperio». «Sí», dijo, mirando por encima del hombro hacia donde papá estaba enfrascado en una conversación con 2 hombres de traje gris. No me esperaba la gran revelación de hoy, pero ya sabes, papá, siempre pensando en la imagen. «Imagen», repetí con cara seria, ¿no? Porque habría quedado mal que tu cheque de $1 millón acabara enterrado en un correo electrónico. La cara de Logan se crispó. «Vamos, Morgan, no le des importancia. No se trata de ti». «Nunca lo es», dije. «De eso se trata». Abrió la boca para responder, pero luego miró más allá de mí y vio a un grupo de inversores que le hacían señas para que se acercara. «Hablamos luego», ofreció.
Si quieres. No respondí, y él no esperó. Regresé a la mesa donde la abuela Rose seguía sentada, bebiendo té en una taza de porcelana blanca. «Vino a regodearse», dije en voz baja. «No», dijo ella. «Vino a comprobar si lo habías perdonado sin necesidad de que dijera nada». Me senté a su lado. ¿De eso se trata? ¿Una prueba de cuánto puedo tragar sin atragantarme? Dio un sorbo a su té. Es una prueba de si todavía les dejas definir lo que importa. Si lo haces, ganan, y no merecen ganar. Metí la mano en el bolsillo, saqué el sobre y rompí con cuidado el sello de lacre. Dentro, doblada una vez, había una carta mecanografiada en papel normal. Al final, la firma de la abuela en tinta azul. Leí la primera línea y luego otra. Me temblaron las manos. «Este es tu testamento. Una parte», dijo con voz tranquila. «El resto está con mi abogado en Providence. Pero esa copia es la parte que necesitarás saber pronto. Me estás dando...» Hice una pausa, repasando de nuevo con la mirada. «Esto, mi casa, mis inversiones, el terreno en Jamestown. Descubrirás que no es tan modesto como le hice creer a tu padre». La miré fijamente. «Va a perder la cabeza». «Ya la ha perdido», dijo ella. «Si cree que humillar a su propia hija en su nombramiento es un comportamiento aceptable». Extendió la mano y me la tomó. «Esto no es venganza, Morgan, es una corrección». Reí, amarga y demasiado fuerte. No me uní a la Marina para hacerme rico. Lo hice porque era el único lugar donde sentía que pertenecía, donde el esfuerzo importaba más que la refinada, donde a la cadena de mando no le importaba si tu padre era dueño de una empresa de desarrollo. «Sé por qué te uniste», dijo. «Porque tu fuerza no tenía espacio para respirar en esa casa. La Marina te dio oxígeno». Nos sentamos en silencio después de eso. La música había bajado el ritmo, los invitados salían poco a poco y el personal de pesas comenzó a limpiar las mesas. Unos primos borrachos se despidieron con la mano, sin entusiasmo. Mi madre pasó cerca, me dedicó una sonrisa forzada y no dijo nada, sus tacones resonando contra las baldosas mientras guiaba a la esposa de un donante hacia el valet parking, como siempre. Cuando la habitación estuvo casi vacía, la abuela Rose golpeó su bastón y se levantó. «Acompáñame al coche». La tomé del brazo, observándola mientras salíamos al fresco aire costero. Su chofer abrió la puerta del coche negro, pero ella se detuvo antes de subir. «No me queda mucho tiempo en este mundo, Morgan. Los médicos me dijeron 3 meses, quizás 6. Al cáncer no le importa el estatus social». Me quedé paralizada. «¿No se lo dijiste a nadie?» «Se lo dije a tu padre». No me creyó. O quizás no quería. «¿De qué tipo?», pregunté con la garganta seca. «Pancreático», dijo. «De esos que primero susurran y luego rugen». Me dio una palmadita en el brazo. «Por eso estaba aquí hoy. Quería verte de blanco, verte erguido a pesar de todo. Lo necesitaba antes de irme. Intenté contenerlo, pero aún así se me saltaron las lágrimas». Se inclinó y me besó en la mejilla. «No eres nadie. Eres el único de nosotros que ha defendido algo sin preguntar cuánto costaría, y por eso confío en ti para lo que viene después». Asentí. «No lo desperdiciaré». «Lo sé», dijo. «Por eso es tuyo». Vi cómo el coche se alejaba y no me moví hasta que las luces traseras desaparecieron en la niebla de la tarde. Me dolía el pecho con esa profunda grieta con la que siempre empieza el duelo. Me quedé allí un buen rato, con las luces del puerto parpadeando al ritmo de la marea y el cartel de Avery. Me recordé a mí misma. Ni una hija, ni una decepción. Esta noche no. Si aún no te has suscrito, por favor, significa mucho para mí. A la mañana siguiente, me desperté en la modesta habitación del albergue naval que había reservado fuera de la base. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas. Mi uniforme de servicio. Los blancos colgaban pulcramente en la puerta del armario, con las arrugas bien definidas, las cintas aún perfectamente alineadas sobre el bolsillo del pecho. Los miré un buen rato, intentando recordarme qué representaban. No el partido, ni el discurso de mi padre, sino el juramento que había hecho, el uniforme que me había ganado.
Aún así, el peso de la noche anterior persistía como sal en la piel. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Logan no significaba que las cosas se torcieran. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. No había nada que pudiera decir que cambiara lo sucedido. Mi encargo había sido secuestrado, transformado en un truco publicitario corporativo y una bofetada pública. Lo que Logan no comprendió fue que el silencio era un mensaje en sí mismo, y anoche lo oí alto y claro. En cambio, volví al sobre que me había dado la abuela Rose, el que no había salido de mi bolso de lona desde que me lo entregó. Releí el contenido 2 veces. El documento no se trataba solo de una herencia. Era una directiva legal que nombraba a la ejecutiva de lo que ella llamó el Fondo del Legado del Servicio Rose Avery. El solo nombre me hizo un nudo en la garganta. Los activos enumerados eran asombrosos: varias propiedades de alquiler en la costa, una cartera de acciones intacta y 2 parcelas de terreno sin urbanizar en Narragansett. Venía con una misión, en sus palabras, no en las mías, de apoyar a los veteranos mediante una reintegración significativa, la expresión creativa y el servicio público. Me senté con mi bloc de notas de viaje y dibujé sin pensar, con el lápiz deslizándose por el papel. Una mujer de pie en un acantilado, saludando al horizonte, olas abajo, nubes de tormenta a sus espaldas, luz al frente. Hacía meses, quizá años, que no dibujaba así. Desde antes de OCS, cuando guardé mis cuadernos de dibujo por miedo a parecer poco seria, pero ahora, con la luz del amanecer proyectando suaves sombras sobre la página, sentí ganas de volver a respirar. Al mediodía, regresé a la estación naval de Newport para las reuniones administrativas posteriores al nombramiento, los beneficios, las tarjetas de identificación y el papeleo de la primera asignación. Todo olía a uniformes limpios y café barato. Otros oficiales nuevos estaban animados. Sus familias aún rondaban por allí, riendo y tomando fotos. Estaba solo por decisión propia. Metí mi nueva tarjeta CAC en la cartera y saludé cortésmente al hombre con la mano derecha a mi lado, que estaba hablando por FaceTime con su abuela. «¿Primer barco?», preguntó. «USS Trenton, destructor que sale de Norfolk», silbó. «Mar gruesa, buena suerte». «A ti también», dije. El resto de la tarde transcurrió entre siglas y módulos de orientación. A las 16 horas me dieron autorización para partir, con mis órdenes guardadas en mi carpeta y el resto de mi vida en la Marina oficialmente en marcha. Pero no conduje directamente de vuelta a Brooklyn como había planeado. Tomé un desvío, 30 minutos al oeste por tranquilas carreteras secundarias, hacia un pequeño pueblo llamado Jamestown. El terreno al que se refería mi abuela estaba justo a las afueras del centro, pasando una tienda de abarrotes que se estaba apagando y una única luz roja intermitente. 2 parcelas, una junto a la otra. Una descendía suavemente hacia una ensenada pantanosa. La otra se elevaba ligeramente, coronada por un bosque de robles viejos. Un cartel de «Se vende por su propietario» estaba inclinado torcido en la puerta, casi engullido por las enredaderas silvestres. Aparqué al borde del sendero de grava y salí. Incluso a principios de verano, el aire era fresco, con un ligero aroma a pino y océano. Recorrí el perímetro lentamente, imaginando en qué podría convertirse este espacio. Un retiro, un estudio, un lugar donde los veteranos pudieran venir y sentir que partes invisibles de sí mismos volvían a importar. Mi corazón latía con más fuerza. Saqué mi teléfono y tomé fotos, catalogando mentalmente los ángulos, la iluminación, los patrones de viento. No tenía todas las respuestas, pero tenía un punto de partida, y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. De vuelta en Brooklyn la noche siguiente, la ciudad me recibió con su habitual mezcla de taxis tocando la bocina y el traqueteo de las rejillas del metro. Mi apartamento pequeño y limpio olía a eucalipto y libros viejos. Dejé mi bolso de lona junto a la puerta y abrí las ventanas. Tyler me había escrito un mensaje mientras no estaba. «Espero que la ceremonia haya ido bien.
¿Quieres quedar este fin de semana? Me quedé mirando el mensaje. Salimos casualmente durante meses. Cómodo, predecible, pero nunca profundo. No supo de mi camino a la Marina hasta la mitad de la OCS. Su reacción fue de confusión educada. Vas a alistarte en el ejército, pero eres artista. Nunca respondí eso. Todavía no sabía cómo. Respondí con un breve: nos vemos más adelante esta semana. Luego tiré el teléfono sobre la mesa de la cocina y abrí el portátil. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Abrí un documento nuevo, lo titulé Proyecto Legado y comencé a escribir de memoria la declaración de misión de la abuela Rose: apoyar a los veteranos, crear espacios para la sanación, liderazgo a través de la empatía, sin signos de dólar, sin marca, solo propósito. Pasaron las horas. Describí programas, presupuestos y fases de construcción. Investigué pequeñas fundaciones sin fines de lucro, códigos tributarios y modelos de colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos, VA. Encontré una subvención de la NEA para programas de arte comunitario que apoyan a veteranos con TPT. Se encendió la chispa. Mi carrera en la Marina apenas comenzaba, pero podía construir esto en paralelo. Construir algo que perdurara más allá de un despliegue, más allá del rango. Alrededor de la medianoche, preparé té y saqué una de las cartas viejas de la abuela Rose, la que me enviaba durante la carrera. La letra danzaba sobre el papel. Morgan, a veces el mundo te dirá que tu verdad no importa, que necesitas credenciales para merecer un espacio. No te lo creas. Vienes de una familia de mujeres que se forjaron un espacio cuando no se les ofrecía. Sostuve la carta contra mi pecho. Por primera vez desde la ceremonia de nombramiento no me sentí humillada. Me sentí vista. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Significa mucho para mí. El primer lunes después de mi regreso a Brooklyn, volví a vestir el uniforme. En el centro de la Reserva Naval en Fort Hamilton para mi primer fin de semana de instrucción. Aunque mi asignación a tiempo completo no comenzaría hasta que me presentara en Norfolk en 6 semanas, seguía en la lista. Papeleo, comprobaciones de preparación, sesiones informativas de introducción. El jefe administrativo, un suboficial sensato con mirada penetrante y botas impecables, me entregó una lista de verificación y me indicó una fila de sillas plegables junto a la armería. La nueva siempre se ve nerviosa, dijo. Se adaptará rápido, señora. Sonreí con fuerza y asentí. Por dentro no me sentía nerviosa. Me sentía desprevenida. La estructura de la Marina me había reconfortado durante la OCS. Órdenes, expectativas, progreso. Eso significaba algo. Pero de vuelta en la proximidad de los civiles, el contraste con el caos de mi familia nunca se había sentido tan marcado. La imagen de la sonrisa de mi padre, su voz diciendo, «No eres nadie», aún resonaba. Pasé el pulgar por el borde de la placa de identificación que llevaba enganchada a la blusa para ponerme a tierra. Después del ejercicio, paré en mi cafetería favorita de la avenida Myrtle, la de las mesas de baldosas y una pared rotativa de arte local. Pedí un café solo y me senté cerca de la ventana, con el cuaderno de dibujo abierto. No pretendía dibujar nada, pero las líneas llegaron de todos modos, manos que se extendían a través del alambre de púas, botas colocadas cuidadosamente junto a un cuaderno de dibujo, una mujer uniformada de pie en un campo de caballetes vacíos. El barista me miró mientras me servía el café. «Oye, ¿es tuyo?», preguntó, señalando el cuaderno. Asentí. «Está muy bueno. ¿Lo muestras en algún sitio?» «A veces», respondí, cerrando el cuaderno con cuidado. «Últimamente no», asintió, y luego volvió a mirar el dibujo. «Parece militar, pero también humano». «Esa es la idea», dije, intentando construir algo nuevo. Le di las gracias y dejé una propina más grande de lo habitual. La validación, espontánea, genuina, me reconfortó más que el café.
De vuelta en mi apartamento, empecé a trabajar a fondo en la propuesta de los cimientos. Había instalado una mesa plegable en la esquina donde solía estar mi cuadro, ahora cubierta con una cuadrícula de notas adhesivas y diagramas. Contacté con una consultora sin fines de lucro especializada en organizaciones dedicadas a veteranos. Programé una videollamada y le expliqué mis intenciones. Fue directa, aguda y sorprendentemente alentadora. «Tienes una historia cautivadora», dijo, «pero necesitarás infraestructura legal, socios comunitarios y alguien que sepa cómo hablar con los donantes». Eso último me revolvió el estómago. Los donantes significaban visibilidad. La visibilidad significaba preguntas públicas sobre mis antecedentes, sobre mi familia. «Empieza con la misión», aconsejó. «Siempre empieza con lo que intentas solucionar. Quieres brindar sanación y oportunidades creativas a los veteranos. Luego diles cómo lo harás. Que la historia sea sobre ellos primero». Eso encajó. Escribí esa frase en una nota adhesiva y la pegué encima de mi escritorio. Que la historia sea sobre ellos. Logan me envió otro mensaje. «¿En serio? ¿Podemos hablar? ¿Un café o algo?» Esta vez respondí: «Bien, mañana solo café». Nos encontramos en un lugar neutral de Manhattan, nada de lugares familiares, ni viejas amistades, solo un café limpio y anónimo cerca de Lexington, donde nadie nos conocía y a nadie le importaba quién se sentaba en qué mesa. Logan llegó primero, vestido con un blazer azul sobre una camiseta Henley, con el pelo demasiado perfecto para alguien que pretendía ir informal. Se puso de pie cuando entré. «Gracias por venir», dijo. Me senté frente a él y crucé los brazos. «Vamos al grano», dije. «¿Qué quieres?» Quise disculparme. Su voz fue más suave de lo que esperaba. Papá no debería haber hecho eso. El anuncio del dinero, el comentario de nadie. No sabía que había planeado ese discurso. Y juro que no pedí que sucediera nada de eso en tu ceremonia. Incliné la cabeza. «¿Tú tampoco lo impediste?» «No», admitió. «Yo no. Y debería haberlo hecho. Lo dejé pasar porque tenía miedo de contraatacar otra vez». Suspiró. «He dejado que papá estableciera las reglas toda mi vida y me he beneficiado. No voy a mentir. ¿Entonces por qué me contactas ahora?», pregunté. «Conseguiste lo que querías, más de $1 millón para jugar al Empire Builder». Hizo una mueca. «Porque mi abuela me llamó al día siguiente de la ceremonia. Dijo que estaba decepcionada de mí». Parpadeé. «¿Te llamó?» «Sí». Dijo que le había fallado a un hermano, no solo a una persona, y que su legado no estaba en venta. Algo en mí se relajó un poco. «¿Sabías que estaba enferma?» Él asintió. «Me lo contó la semana pasada. No me di cuenta de lo mal que estaba. Me habló del fideicomiso», dije con cuidado. «Y el terreno en Jamestown. Quiere construir algo significativo». Logan asintió de nuevo. «Me lo dijo también. Y, dijo que quería que te ayudara. Eso me sorprendió. Ayúdame». «¿Cómo?» Pensó que podría usar mi experiencia, mis negocios, mi planificación y mis finanzas para apoyar tu fundación. «Pro bono. Sin condiciones». Me miró con seriedad. «Sé que he sido un hermano terrible, pero si hay una manera de arreglarlo, quiero intentarlo». Lo miré fijamente un buen rato. La oferta parecía real, pero mi instinto me decía que mantuviera la guardia alta. «Lo pensaré», dije finalmente. «Sin promesas». Asintió. «Me parece bien». Al salir del café, Logan me llamó. «Oye, Morgan, por si te sirve de algo, estás en la Marina». Esa fue la primera vez que sentí la necesidad de alcanzarte. No respondí, pero volví al metro sintiéndome más ligero que en semanas. Esa noche, me senté en mi mesa de trabajo, refinando la declaración de misión. El nombre me vino a la mente mientras miraba la carta de la abuela. El proyecto Legado Rosa. Limpio, tranquilo, lleno de propósito. Añadí un eslogan debajo donde los veteranos reencuentran su esencia a través de la creación. Y por primera vez creí, de verdad creí, que esta idea podía vivir más allá de mi cuaderno. Que el uniforme en la puerta de mi armario y el cuaderno de dibujo en mi escritorio por fin podían pertenecer a la misma vida. Si aún no te has suscrito,
por favor, significa mucho para mí. La semana siguiente fue un torbellino de planificación, llamadas telefónicas y malabarismos mentales entre la logística de la Marina y el trabajo en una organización sin fines de lucro. Mi traslado oficial a Norfolk aún estaba a un mes de distancia, lo que me dio un pequeño margen de tiempo para coger impulso antes de que llegara el turno. Aproveché cada segundo. Las mañanas las pasé perfeccionando los estatutos de la fundación con la abogada de la abuela Rose, una mujer elegante y meticulosa llamada M. Sandberg, que vestía trajes grises y hablaba como si cada palabra fuera un bisturí. Por las tardes, me repartía entre investigar grandes oportunidades y visitar a posibles arquitectos que pudieran ayudar a reimaginar el terreno de Jamestown y convertirlo en algo con propósito. Un arquitecto, un veterano del ejército llamado Diego, ahora especializado en diseño comunitario, se sentó conmigo a comer sándwiches en un estudio rodeado de planos y música jazz. «Queremos que el lugar transmita paz», dijo. «Esa es la idea, ¿no? Paz con textura, con historia». Asentí. Exactamente. No solo un refugio, un espacio donde el arte no solo cuelga de la pared, vive. Sonrió y golpeó el lápiz contra su bloc de notas. «Entonces lo construiremos así. Una estructura silenciosa, un alma ruidosa». Al final de la semana, había confirmado a 2 artistas docentes, un ex-marine que enseñaba escultura en el Centro de Veteranos de Queens y la esposa de un marino que impartía talleres de acuarela para la recuperación de traumas. Al principio, ambos se mostraron escépticos. Los veteranos sufren muchas promesas incumplidas por fundaciones con más eslóganes que sustancia. Pero cuando les expliqué mi visión, mi propio encargo y el legado de mi abuela, algo cambió en su actitud. «Eres uno de nosotros, escultor», dijo Deb finalmente, «y no intentas salvarnos. Solo danos espacio. Puedo trabajar con eso». Mi estudio se convirtió en mi centro de mando. Pegué bocetos del terreno de Jamestown en una pared, pegué cuadrículas de calendario sobre la estufa y extendí los formularios de solicitud de financiación sobre la mesa de centro. Incluso volví a pintar, mezclando óleos a altas horas de la noche bajo una sola lámpara de escritorio. No para presumir, solo para recordar que podía. Una mañana, mientras revisaba los mapas y permisos de la ciudad, recibí una llamada de la abuela Rose. Se me paró el corazón, pero no era su voz, era su enfermera. «Señorita Avery», dijo con dulzura. «Su abuela preguntó por usted». Tomé mi mochila de emergencia, con el uniforme aún en su plástico, de la tintorería, y en menos de una hora ya estaba en el tren Metro North. Cuando llegué a su casa en Larchmont, el sol de la tarde era suave y bajo, y las sombras se extendían por el suelo. Estaba en la cama, con el rostro más pálido que antes, los ojos ojerosos por la fatiga, pero aún alerta. «Lo lograste», susurró. «Claro que sí», dije, arrodillándome a su lado. «No malgastes tu aliento en la sorpresa». Se rió, un sonido más de aliento que de voz, todavía picante. «Siempre», respondí, apretándole la mano en la mesita de noche. Mi foto del encargo estaba enmarcada junto a una foto más antigua, de ella veinteañera, con mi abuelo frente a una escuela. «Una vez me ofrecieron un trabajo en una escuela privada», dijo de repente. «El doble de sueldo, suelos de mármol, té servido en el salón, pero me quedé en la escuela pública». Asentí, comprendiendo ya por qué los estudiantes que te necesitaban no estaban tomando té en los salones. Exactamente, sus dedos rozaron los míos. «Ese es el legado, Morgan, no mármol». Gente, nos sentamos en silencio, el zumbido de su máquina de oxígeno el único sonido. Después de un rato dijo: «He organizado el anuncio en la cena de la semana que viene». «¿Qué anuncio?» «El público», dijo. «La fundación, el dinero». Invité a los fideicomisarios, a la prensa local y a algunos viejos amigos, incluso a tu padre. Me quedé tranquilo. «Abuela, ¿estás segura? Esto va a ser un lío. Déjalo así», dijo. «La verdad suele serlo».
Cuando regresé a Brooklyn al día siguiente, me esperaba un sobre en el correo. Cartulina gruesa, ribete verde intenso, el sello de la familia Avery grabado en oro. Dentro había una invitación a la cena del legado de Avery, que se celebra cada junio en el Manhattan Club, un lugar al que mi padre se refería como el punto de encuentro entre legados y capital. Me invitaron, lo cual me sorprendió más de lo debido. En caligrafía dorada, debajo del nombre del evento, había una línea que no esperaba. Comentarios especiales de Rose Avery y el sargento Morgan Avery, USN. Llamé a Logan. ¿Sabías de esto? Sí. Dijo que me hizo redactar la lista de invitados 2 veces. Y papá va. Tiene que ir. Hay demasiados donantes en la lista como para saltárselos. Cree que será un homenaje a su vida. ¿No lo es, verdad? No, dijo Logan. Ni de cerca. La semana previa al evento estuvo llena de preparativos para la prensa. La señora Sandberg contactó con una publicista, otra mujer inteligente de unos 50 años especializada en la redefinición de legados, algo que parecía algo por lo que mi madre pagaba mensualmente, pero esta mujer era diferente. Escuchó mis objetivos, mis miedos, y luego me dijo, «Habla desde el centro de tu historia, no desde el final. La gente confía en los caminos, no en la perfección». La noche de la cena del legado llegó más rápido de lo esperado. Volví a ponerme mi uniforme blanco de gala, el mismo del encargo. Esta vez, sin embargo, añadí un único accesorio, el relicario de plata de la abuela, discretamente escondido bajo el cuello. El salón de baile lucía una pulcritud absurda. Copas de cristal, arreglos florales más altos que algunos invitados y un cuarteto de cuerda tocando cerca de la escalera de mármol. Vi a Logan cerca de la barra hablando tranquilamente con 2 miembros de la junta. Mi madre, vestida de seda color esmeralda intenso, saludaba a los invitados con una sonrisa forzada. Mi padre, como siempre, estaba en el centro del escenario, con un vaso de whisky en la mano. El programa comenzó con brindis, luego premios y finalmente un montaje de antiguas viviendas de Avery proyectadas en una pantalla del tamaño de una puerta de garaje. Observé en silencio, bebiendo agua, hasta que vi a su señal, la abuela Rose, en silla de ruedas cerca de los Days, con un aspecto elegante y testarudo con un chal azul marino. Una joven asistente la ayudó a subir a la plataforma donde la sala quedó en silencio. «Mi familia se construye sobre planos», comenzó con voz clara y amplificada. «Pero los planos no son legados, son instrucciones, y hoy me gustaría ofrecer un conjunto diferente». Me señaló. «Mi nieta Morgan representa lo mejor de nosotros, no porque se conformara, sino porque sirvió. No porque construyera estructuras, sino porque construye un propósito». Silencio. «Hablará ahora». Me acerqué a ella. La habitación de repente se puso muy caliente. Respiré hondo y hablé por el micrófono. «Mi nombre es Ensign Morgan Avery. Sirvo en la Marina de los Estados Unidos y hoy me siento honrado de continuar con un servicio diferente. Les hablé del proyecto legado Rose. ¿Qué era, para quién era y por qué era importante? No mencioné los $1.3 millones que recibió Logan. No mencioné las palabras de mi padre en la ceremonia. No fue necesario. El contraste ya flotaba en el aire. Terminé con una cita que me envió mi abuela una vez. «Algunas cosas se heredan, otras se construyen. La clave está en saber qué importa más», y la sala, silenciosa y expectante, estalló en aplausos. «Si aún no te has suscrito, significa mucho para mí». Los aplausos crecieron como una marea. Por un segundo no pude moverme. Me quedé en la plataforma elevada con mi uniforme de gala. Los focos rebotaban en los botones de latón pulido. Mi abuela a mi lado en su silla de ruedas, con los ojos brillantes. El momento parecía suspendido, una especie de respiro entre generaciones. Retrocedí un poco, dejando que los aplausos nos inundaran sin que calaran demasiado. No había venido aquí a buscar elogios. Había venido a decir la verdad en voz alta por una vez y dejar que las consecuencias hicieran lo que quisieran. La abuela me tomó la mano y me la apretó. Su piel era como papel, pero su agarre era firme. «Lo hiciste bien».
murmuró entre los aplausos. Hiciste que todos escucharan. Mi padre no aplaudió. Lo vi al fondo del salón, con el vaso congelado a medio camino de los labios, una expresión indescifrable. Mi madre esbozaba una leve sonrisa, tensa y lista para la cámara. Logan, sin embargo, parecía orgulloso. Auténtico orgullo. Eso, más que nada, amenazaba con deshacerme. El presentador volvió al micrófono, con voz suave y neutral, y pasó rápidamente a la siguiente parte del programa. Agradecimientos, donaciones, una presentación sobre las proyecciones de mercado para la cartera inmobiliaria de Avery, el desfile habitual. Ayudé a la abuela Rose a bajar por la pequeña rampa, con cuidado de no tropezar con el dobladillo de mi uniforme. Al llegar a nuestra mesa, cerca del borde del salón, me agaché junto a ella. ¿Estás bien?, le pregunté. Cansada, admitió, pero satisfecha. Y eso es raro a los 92 años. El resto de la velada transcurrió en fragmentos. La gente se me acercaba entre discursos. Algunos me felicitaban con cautela, otros me hacían preguntas educadas sobre la fundación. Algunos, claramente, no sabían cómo clasificarme. Oficial naval, fundadora de una organización sin fines de lucro, la chica que semanas antes había sido insultada públicamente por su propio padre. Dejé que lo resolvieran, que se sentaran con las contradicciones. Una mujer, coronel retirada del ejército que ahora dirigía una consultora estratégica, me pasó su tarjeta. «Llámame cuando estés lista para escalar», dijo. «Esto es más grande que Jamestown». Después de cenar, mientras un trío de jazz tocaba al fondo del salón, salí a la terraza a tomar el aire. El horizonte de Manhattan se extendía sobre el río, iluminado como constelaciones. Me apoyé en la fría barandilla de mármol y cerré los ojos un momento. Unos pasos se acercaban por detrás. No me giré. Impresionante, la voz de mi padre. «Siempre has tenido un don para el drama». Abrí los ojos, pero seguía sin girarme. No es drama, es dirección. Se reunió conmigo en la barandilla. Su colonia le resultaba tan familiar como el aroma del cedro viejo. «Avergonzaste a tu familia esta noche», dijo con sequedad, convirtiendo esto en una especie de redención personal ante nuestra junta directiva y donantes. «No», dije con calma. «Dije la verdad y me escucharon». «Así no se construye un legado», murmuró. «Proyectos paralelos de fundaciones. Esto no es un impacto real». Me giré para mirarlo. «¿Buscas impacto? Pregúntale al veterano que no pinta desde Kandahar, pero vuelve a coger un pincel en nuestro estudio. Pregúntale al niño que aprende que servir no es un castigo, sino una promesa. Eso sí que es impacto, papá». Me miró. Me miró de verdad, quizás por primera vez en años, y lo vi entonces, un destello de miedo en sus ojos, no miedo a mí, sino a perder el control, a perder la narrativa. «Podrías haber trabajado con nosotros», dijo. «Te ofrecimos puestos cómodos, estratégicos. Me ofreciste una oficina y silencio», dije, «pero quería algo que me hiciera sentir vivo». «Estás desperdiciando influencia», dijo. «Estás construyendo una organización benéfica basada en sentimientos». «No», dije, con la voz cada vez más aguda. «Estoy construyendo algo que jamás entenderás porque no se trata de poder, se trata de propósito». Respiró hondo, se dio la vuelta y volvió adentro sin decir nada más. No lloré, no temblé, simplemente me quedé allí, con los brazos cruzados, dejando que la ciudad me sostuviera un rato. Unos minutos después, Logan salió a la terraza con las manos en los bolsillos. «Está furioso», dijo. «Lo que significa que probablemente hiciste algo bien». «Probablemente», murmuré. «¿Cómo está la abuela?» «Ya dormida», dijo. Su enfermera la había subido en camilla hace unos 20 minutos. Exhalé lentamente. Ha estado saliendo adelante solo con fuerza de voluntad. «¿Crees que sobrevivirá lo suficiente para ver la inauguración de Jamestown?», preguntó con suavidad. Me encogí de hombros. Ella ya veía lo que importaba. La habitación, el silencio que se rompía. Él asintió y se apoyó en la barandilla a mi lado. «Quería preguntarte sobre lo que dijiste,
los cimientos, los planes de futuro. ¿Dónde encajo yo? Lo miré fijamente. ¿De verdad lo quieres? Sí. No para tomar el control, solo para contribuir. Tengo habilidades, redes, hojas de cálculo aburridas. Tú tienes alma. Déjame ampliarlo. Consideré una condición. Dije, yo tomo las decisiones, la junta, los programas, las alianzas. Esta no es una filial de desarrollo de Avery. ¿Entendido? Y nunca jamás hables de sinergia en mi presencia. Se rió. Trato hecho. Nos dimos un apretón de manos. Nuestro primer apretón de manos sincero en años. De vuelta adentro, el salón había empezado a vaciarse. La gente recogió sus abrigos, se despidió y se agrupó en vehículos compartidos. Acompañé a mi abuela en su silla de ruedas hasta el coche que nos esperaba con su enfermera. Extendió la mano y me tocó la mejilla. El legado no es lo que dejas, dijo en voz baja, es lo que lideras. Te amo, susurré. Y yo. Tú cerramos la puerta y el coche arrancó. A la mañana siguiente, la foto de mi abuela y yo en el podio apareció en la sección Metro del New York Times. Junto a ella había una pequeña columna. El legado Avery toma un nuevo rumbo. La fundación liderada por veteranos se lanza con una misión audaz. La historia fue respetuosa, incluso admirativa. Y así, el mundo lo supo. Durante las 2 semanas siguientes, todo se aceleró. Diego envió representaciones arquitectónicas preliminares para Jamestown. Un bufete de abogados sin fines de lucro finalizó la solicitud de estatus 511C3. El proyecto Legado Rose recibió su primera donación privada de $150,000 de un donante anónimo, que luego se reveló que era la madre de Charlotte. Dijo que su discurso la hizo llorar. Logan me envió un mensaje diciendo que quería financiar tu estudio de escultura. Entonces recibí una llamada inesperada y le hablaba Avery. Soy el comandante Eldridge, tu exo para el USS Trenton. Solo confirmo tu llegada a cubierta el 12 de julio a las 06 en Silis. Nos complace tenerte a bordo. Ahora era real. El barco, el mar, el siguiente capítulo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la fecha marcada en mi calendario. Durante semanas para terminar lo que pudiera antes de informar. Durante semanas para sentar las bases lo suficientemente sólidas como para sobrevivir a mi ausencia. Y lo haría porque no era nadie. Era Morgan Avery, de la Marina de los UU. Y esto era solo el principio. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Significa mucho para mí. El mes siguiente se convirtió en un estudio de extremos. Reuniones al amanecer en salas de juntas de Manhattan, llamadas nocturnas con Diego sobre las especificaciones de ventilación del estudio y largas tardes inmerso en manuales de costura e informes de despliegue. Tenía 2 bolsos junto a la puerta principal, uno para la Marina y otro para una organización sin fines de lucro. Algunos días sentía que vivía en 2 líneas temporales completamente separadas, como una moneda al aire entre quién era y en quién me estaba convirtiendo. Pero cada vez que pensaba que se me iba a caer uno de los platos giratorios, recordaba la voz de la abuela Rose. El legado no es lo que dejas, sino lo que lideras. Eso me mantuvo en pie. Iniciamos oficialmente la construcción del sitio de Jamestown 3 semanas antes de mi informe a Norfolk. Fue una ceremonia discreta, solo el equipo principal. Diego, los 2 artistas docentes, Logan, un puñado de voluntarios locales y yo, con una gorra y botas azul marino, sosteniendo la primera pala. La abuela Rose no pudo asistir, pero lo transmitimos en vivo a su sala de enfermería. Nos vio desde su cama de hospital, con una manta sobre el regazo, la cánula de oxígeno puesta, la mirada vidriosa pero fija en la pantalla. Cuando miré a la cámara y saludé, me devolvió el gesto a 60 metros de distancia. Después, la llamé. Lo haremos, le dije con la voz entrecortada. De verdad lo estamos haciendo. Lo estás haciendo, dijo ella. Te acabo de dar el mapa. Me diste más que eso, susurré. Me diste una razón. Guardó silencio un momento. Prométeme algo, Morgan.
lo que sea. Pase lo que pase, no te encoges para que los demás se sientan cómodos, ni con uniforme, ni con legado, ni con amor. Esa última palabra me sonó diferente. No era algo en lo que hubiera pensado seriamente en años. No desde la universidad. Mi vida amorosa desde la OCS había sido minimalista por diseño. La Marina no me dejaba mucho espacio y no había encontrado a nadie que entendiera por qué hacía nada de eso. Pero al oír a mi abuela decirlo, me di cuenta de que no quería vivir una vida hecha solo para una. 2 días después, la abuela Rose falleció mientras dormía. La llamada llegó a las 5:07 de la tarde, justo cuando el sol coronaba los tejados de Brooklyn. No lloré de inmediato. Me senté en el borde de la cama, con los pantalones del uniforme cuidadosamente doblados sobre una silla, mirando la pared. Su enfermera dijo que se había ido en paz, sin dolor, sin pánico, solo una respiración profunda que nunca regresó. Colgué, me puse una sudadera con capucha y caminé 5 cuadras hasta el muelle, con el East River quieto y plateado bajo la luz de la mañana. Allí, sola en un banco de madera, dejé que los sollozos fluyeran. Celebramos un pequeño funeral el domingo siguiente, a petición suya. Sin prensa, sin discursos, solo un círculo de personas que la conocieron tal como era. Vestí mi uniforme blanco, me paré junto al sencillo ataúd de pino y leí uno de sus poemas favoritos de Wendell Berry. Logan leyó una de sus cartas. Mi padre no habló. Mi madre llevó gafas de sol negras todo el tiempo. Después del entierro, Logan y yo nos quedamos en el borde del cementerio, observando cómo los jardineros comenzaban su trabajo en silencio. Ella lo eligió todo, dijo, incluso las flores, rosas de su jardín. Asentí, sin poder hablar. Sacó algo del bolsillo de su abrigo y me lo entregó. Un sobre delgado, color crema. Se lo dejó a su abogado. Dijo que te lo diera después del servicio. Dentro había una carta, no muy larga, de 3 párrafos, escrita en su cursiva habitual. Mi querida Morgan, nunca fuiste hecha para sueños pequeños. El mundo intentó encogerte, encajarte en el diseño de alguien más, pero tú construiste tu propia forma. Espero que el proyecto te dé alegría, pero más que eso, espero que enseñe a otros a redescubrir su propia voz, que sea imperfecta, que sea desordenada, pero que sea real. Con cada pincelada, recuerda que no solo continúas mi legado, estás terminando el que nunca tuve el valor de empezar. Te querré siempre, abuela Rose. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi uniforme, cerca del corazón. En las semanas siguientes, los preparativos para el despliegue ocuparon la mayor parte de mi tiempo. El proyecto legado de las rosas continuó sin mí. Logan asumió el cargo de jefe de operaciones interino. Deb y el otro artista docente lanzaron el primer calendario de talleres y Diego supervisó la construcción en Jamestown. Nos reuníamos semanalmente por Zoom. Enviaban fotos por correo electrónico, se instalaban estructuras de madera, se entregaban paneles de yeso, los chicos del instituto local pintaban murales en la cerca. El proyecto estaba en marcha. Llegué a Norfolk 5 días antes de mi embarque en el Trenton. Me registré en la base, terminé el embarque y caminé por los muelles temprano por la mañana, viendo a las chicas bucear entre agujeros de acero gris. El Trenton era enorme, 9,000 toneladas, ángulos agudos y motores silenciosos, descansando como un gigante dormido. Sentí un escalofrío al estar bajo su proa. De una forma extraña, me recordaba a la abuela Rose, hermosa, envejecida por un propósito y absolutamente inamovible, cuando ella decidía hacerlo. Al embarcar conocí a mi división, una tripulación de 11 marineros, la mayoría más jóvenes que yo, algunos ya más salados que el mar. Mi suboficial principal, el suboficial de primera clase Hall, era un ingeniero nervioso y práctico con un portapapeles manchado de grasa y un agudo sentido del humor. «Bienvenido a bordo y firma, Avery», dijo, ofreciéndole un rápido saludo. «Estarás a cargo de la división eléctrica de avanzada. Felicidades. Todos los demás te encomendaron esa tarea como si fuera una papa caliente». Me reí.
Me alegra saber que mi reputación me precede. Eres nuevo. Aún no tienes reputación, respondió, pero dale tiempo. El trabajo fue inmediato y continuo. Verificaciones de equipo, auditorías de inventario, informes de la cadena de mando. Al final del segundo día, tenía una lista de siglas en mi cuaderno más larga que un recibo de CVS y exactamente 4 horas de sueño registradas. Pero me gustó. El ritmo, la claridad, la estructura. Sentía paz y confianza al saber que estaba exactamente donde debía estar. Una noche, tumbado en mi camarote con el suave zumbido del barco debajo, saqué mi cuaderno de bocetos. No lo había tocado desde mi llegada. Hollé páginas anteriores, bocetos de Jamestown, de las manos de la abuela, de alambre de púas que daba paso a árboles en flor, y encontré un espacio en blanco. Lentamente, comencé a dibujar la cubierta de un barco, una mujer de pie en su borde, con el viento en la cara, y detrás de ella, no una casa ni un cuartel general, sino un campo amplio y abierto, lleno de gente con pinceles en lugar de rifles. No era una despedida de Rose, era una continuación. Si todavía no te has suscrito, por favor, significa mucho para mí. El despliegue comenzó antes del amanecer, bajo un cielo despejado. El USS Trenton se deslizó desde el puerto como un fantasma, apenas perturbando la quietud matutina mientras navegábamos hacia el este, rumbo al Atlántico. La tripulación se movía con determinación, con órdenes firmes y el ruido de las botas contra la cubierta antideslizante. Yo estaba de pie en el puente con mi mono, viendo cómo Norfolk se perdía en la distancia. No era mi primera vez en el mar. El OCS nos había dado periodos cortos, pero esto era diferente. Esto era real. Eran meses lejos de tierra, de casa, de todo lo que conocíamos. El capitán, el comandante Eldridge, convocó una breve reunión de oficiales antes de las rotaciones de guardia. Tenía poco más de 50 años, con mechas plateadas en las sienes y un estilo de liderazgo firme e inusualmente justo. «No elegimos a nuestras familias», dijo, recorriendo al grupo con la mirada, «pero sí elegimos a nuestra tripulación. Cuídense unos a otros. Esta nave funciona gracias a la gente que la habita, no solo al acero del que está hecha». Asentí. Me pareció personal. Me pregunté si de alguna manera él podía percibir cuánto necesitaba ese recordatorio. Para la segunda semana ya me había adaptado a la rutina. Revi a las 6 os, inspecciones, administración, comidas en la sala de oficiales y horas de guardia en el puente. Mis marineros me mantenían alerta, especialmente el suboficial Hall, quien ponía a prueba mis decisiones desde el principio y con frecuencia. «¿Quieres registrar este informe telegráfico antes de que se verifique?», preguntó una mañana, arqueando una ceja. «El protocolo estándar es...». «Conozco el estándar», interrumpí. «Y confío en ti, pero también leí el informe de voltaje anoche. Este está estable. Regístralo». Sonrió con suficiencia y asintió. «Bueno, 9, no está mal». Guardaba mi cuaderno de bocetos debajo del colchón. Tarde en la noche, después de apagar las luces, lo abría con la linterna roja y garabateaba. Rostros que me había cruzado en el comedor, una ola rompiendo contra el casco, un recuerdo de Jamestown con sus muros inacabados. Las páginas se convirtieron en un salvavidas, un vínculo con la parte de mí que aún vivía en tierra. Cada pocos días revisaba mi correo electrónico a bordo. Logan enviaba actualizaciones puntuales, mensajes breves y con viñetas, con archivos adjuntos y números, pero a veces añadía algo personal. Ayer vinieron chicos del Departamento de Asuntos de Veteranos. Uno hizo una escultura de un pájaro con una placa de identificación en el pico. Dijo que era su hermano. El mural está casi terminado. Te encantarían los azules que eligieron, como el cristal del océano. Mamá volvió a llamar, fingiendo que esto no estaba pasando. No siempre respondía, a veces simplemente leía las palabras y las dejaba reposar. Una noche, 3 semanas después de mi despliegue, recibí un correo electrónico de Deb. No fue corto. Asunto: reflexiones de la primera semana de la clase Legado Rosa. Oye, Teniente Avery, serás teniente en un abrir y cerrar de ojos. Solo observa.
Quería contarte algo que no podía esperar. Hoy tuvimos nuestro primer taller de arte y memoria con una nueva cohorte. 4 Marines, 2 militares y un soldado de la Marina. Al principio todo estaba en silencio. Se oían los conductos de ventilación. Entonces alguien mencionó tu nombre. Dijeron que leyeron sobre ti en el artículo del Times y que el lanzamiento de la fundación les dio permiso para desear algo hermoso. Permiso, Morgan. Eso es lo que les damos. No terapia ni instrucción, solo permiso. Gracias por luchar para que esto suceda. Te extrañamos, pero sobre todo, te necesitamos, Deb. Lo leí 3 veces. Entonces cerré mi portátil y me quedé mirando el techo de mi pequeño camarote, abrumado por algo que no podía identificar. No era orgullo, ni pena, sino quizás gracia. 2 días después, estaba en el puente durante una guardia nocturna cuando recibí la llamada. Se le pidió al Trenton que se desviara ligeramente para ayudar a una embarcación civil en peligro y con el motor incendiado en un barco de alquiler a unas 40 millas náuticas de su curso. Era el tipo de situación inesperada para la que entrenábamos constantemente. El comandante Eldridge dio órdenes con precisión y me asignaron ayudar a la tripulación de lanzamiento. Me puse el traje y abordé la lancha neumática rígida, REHIB, una lancha rápida y rígida que usábamos para operaciones de rescate con 2 suboficiales y un guardacuerpos. El agua estaba agitada, pero se podía manejar. La lancha civil apareció a la vista, con aún volutas de humo saliendo de la popa. Nos acercamos, con los motores zumbando y las voces entrecortadas y urgentes. 7 civiles, la mayoría conmocionados, pero ilesos. Una quemadura leve en la mano de una adolescente. La vendé con una gasa y le dediqué una pequeña sonrisa. «Eres más fuerte de lo que pareces», le dije. Sollozó. «Estás en la Marina». «Sí. Señal NS, Avery. Eres el del programa de arte, ¿verdad?» Mi tío me envió el artículo. Es veterano. Dijo que eres de verdad. Parpadeé. Tu tío lo leyó, lloró al verlo. Dijo que deseaba que algo así existiera cuando regresó de Irak. Se me encogió el corazón. Dile que ahora sí. De vuelta en el barco, después de que los civiles fueran trasladados sanos y salvos e informados, me senté en el armario con una taza de café y miré la superficie de la bebida como si pudiera enseñarme algo. No me sentí heroico. Me sentí claro. La línea entre el servicio, el arte, la familia, la identidad, ya no eran roles separados, eran hilos de la misma tela. Finalmente, tarde esa noche, le escribí un correo electrónico a Logan. Asunto: dile a ese tío que leyó el artículo. Dale las gracias de mi parte y dile que hay un lugar esperando en Jamestown cuando quiera venir o no. Es su decisión. Además, estoy orgulloso de lo que están construyendo, de lo que estamos construyendo. Denle mi apoyo al equipo. Díganles que anoche dibujé el océano. Por primera vez no lo sentí como algo contra lo que tuviera que luchar. Simplemente lo sentí como en casa. Morgan, el despliegue continuaría durante meses. Nos esperaban mares agitados, largas guardias, ejercicios de entrenamiento y crisis impredecibles. Pero dentro de mí, algo se había estabilizado. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no dudaba del valor del camino que había elegido. Y en cada ola que golpeaba el casco, lo volvía a oír. Permiso para desear algo hermoso. Si aún no te has suscrito, significa mucho para mí. Nuestro segundo mes en el mar puso a prueba a todos. Las tormentas llegaron del Atlántico como gigantes furiosos, llevando al USS Trenton a un ritmo que nunca se asentó del todo. Me encontré aferrado a la barandilla durante la guardia, ajustándome el mono contra el viento cortante, gritando órdenes que apenas se oían por encima del oleaje. Bajo cubierta, los ánimos estaban caldeados. El sueño llegaba en ciclos fragmentados. El café se convirtió en moneda corriente. Pero por muy duras que fueran las cosas, nunca me arrepentí de estar allí. A la nave no le importaban los legados familiares, ni el pedigrí social. Solo le importaba que hicieras lo que tenías que hacer.
El suboficial Hall llegó a confiar en mí, a su manera brusca. Dejó de verificar mis órdenes. Empezó a llamarme señora sin la pausa sarcástica. Incluso los marineros más jóvenes de la división, el marinero Ortiz y el bombero Null, empezaron a llamar a mi puerta con preguntas en lugar de quejas. El respeto en la flota no se da. Se construye perno a perno, guardia a guardia. Y por fin estaba poniendo el mío en acero. Me mantuve al día con el proyecto Legado Rose gracias a las actualizaciones semanales de Logan. Estaba prosperando, más de lo que esperaba, no solo gestionando la fundación, sino dedicándose por completo a ella. Había empezado a llamar al programa Fase 2. Incluso propuso un programa piloto en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, para ofrecer residencias de fin de semana a familias. La sanación no solo le sucede al veterano, escribió en un correo electrónico, también debe suceder a su alrededor. Deb me enviaba fotos con regularidad, niños con trajes de baño enormes, veteranos encorvados sobre tornos de arcilla, un pasillo lleno de bocetos al carboncillo de escenas oceánicas, todos inquietantemente similares a los que yo solía dibujar en el instituto. Una imagen me dejó paralizado. Una mujer, de unos 60 años, trabajando al óleo. El cuadro que había detrás de ella era inconfundible, el jardín de mi abuela, hasta el banco de hierro bajo el roble. El pie de foto decía, Marlene, enfermera de la Marina, 1979 a 1986, mi primer cuadro en 25 años. Cuando se lo enseñé al comandante Eldridge durante un breve descanso para tomar café en la sala de oficiales, dio un largo sorbo y dijo, «Sabes, Avery, la mayoría de los oficiales se hacen ricos con sus condecoraciones. Tú ya has forjado un legado». Intenté reír. «No es solo mío». No estuvo de acuerdo. «Pero tú lo provocaste. No lo olvides». La semana siguiente ocurrió algo inesperado. Me llegó un paquete, entregado en mano durante una parada de reabastecimiento en las Azores. Era inusual que los oficiales subalternos recibieran algo durante el despliegue, a menos que fuera urgente. Dentro había un álbum de fotos de tapa dura titulado Para Rose. En la primera página, una sola línea escrita a mano por la abuela, reimpresa debajo de su fotografía. El arte no es un lujo. Es la armadura más resistente para la supervivencia. Logan lo había recopilado. Fotos de las instalaciones, los artistas, el progreso, página tras página, pruebas de que la idea seguía viva. Pegada en la contraportada había una nota. Morgan, ella vio lo que ninguno de nosotros pudo, y ahora el mundo también. Este libro es nuestra primera pieza de exhibición oficial. Permanecerá en el vestíbulo de la galería para siempre. Vuelve a casa sano y salvo. Te necesitamos, Logan. No lloré de inmediato. Cerré el libro, lo deslicé debajo de mi litera y terminé mi turno. Pero esa noche, tumbado en la quietud de mi estante, volví a la última página. Era una foto de la abuela Rose y yo en el andén del Manhattan Club, las dos de azul, con una sonrisa en los labios. Recorrí el contorno de su rostro con el dedo. Le habría encantado el olor del barco, pensé. La arenilla, la sal, cómo te dejaba solo con lo importante. Una semana antes de nuestro regreso programado a Norfolk, me ascendieron a oficial de cubierta para la guardia nocturna. Era una misión tranquila, con mar en calma, buen tiempo y rumbo recto. Pero, solo en el puente, con las estrellas en el cielo y el timón firme, sentí el peso de todo. No solo ocupaba un puesto, estaba controlando el barco. Todo. Y, de alguna manera, esa responsabilidad ya no me asustaba. Me tranquilizaba. El cielo nocturno se extendía interminable, como un lienzo intacto, y me susurré, no soy nadie. Nuestro regreso a puerto fue recibido con poca fanfarria. Tal como lo prefiere la Marina, nos fuimos a las 4 Cs, descargamos el equipo, dimos parte del informe y comenzamos el ciclo posterior al despliegue. Papeleo y permisos en tierra. Opté por 30 días de permiso, que me aprobaron de inmediato. «Te lo has ganado», dijo Eldridge.
Además, tengo la sensación de que tienes trabajo esperándote. Llegué a Jamestown justo después del amanecer. Logan me recogió en la estación de tren de Providence en un jeep prestado con pegatinas descascaradas y sin aire acondicionado. Se había afeitado su característica barba incipiente y llevaba un polo con la marca de la base de maquillaje. «Pareces un padre en una junta escolar». Bromeé mientras tiraba mi mochila al fondo. «Es la onda», sonrió. Una decepción jubilada convertida en constructora de comunidad. El sitio estaba casi irreconocible. Lo que antes eran unas cuantas estructuras embarradas, ahora era un complejo completo. Un estudio principal, 3 aulas, un jardín de esculturas al aire libre y una sala de exposiciones a la que le puse nombre sin que yo lo supiera. La habitación de Rose. La placa junto a la puerta decía: «Construido no para el arte, sino gracias a él». Deb nos recibió en la entrada, con los brazos cruzados y una amplia sonrisa. «Ya tardaron bastante», dijo. «¿Se les olvida dónde está Rhode Island?» «No», respondí. Simplemente tomé el camino más largo de vuelta. Ese primer día de vuelta, recorrí cada centímetro de las instalaciones, toqué los pomos de las puertas, miré dentro de los armarios de materiales de arte, me senté en un banco fuera del estudio de arcilla y dejé que el sol me diera en la cara. No lo sentí como un homenaje. Parecía una promesa cumplida. Más tarde, reunimos a todos, personal, voluntarios, veteranos e incluso a algunos funcionarios locales para un pequeño evento. Simplemente una bienvenida a casa. No había discursos planeados, pero Logan me dio un empujoncito. «Quieren saber de ti», susurró. Me paré frente a ellos con vaqueros y una blusa azul sencilla. Nada sofisticado, nada que llamara oficial o fundador. «Me uní a la Marina para servir», dije, para encontrar un lugar donde el esfuerzo importara más que el pedigrí. Pero lo que no esperaba, sin lo cual nada de esto habría sucedido, fue aprender que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme. Miré la pared detrás de mí, donde acababan de terminar un mural con la cita favorita de la abuela Rose. Crear es sobrevivir. Compartir es liderar. Este lugar, continué, no es una galería. Es un lugar de encuentro, un espacio para todas las piezas que creíamos perdidas, y me siento honrada de ayudar a conservar ese espacio. No hubo aplausos, simplemente tranquilo, reverente, como el interior de una capilla, y de alguna manera eso me hacía sentir mejor. Esa noche, mientras el sol se ponía tras los árboles y las luces de colores cobraban vida a lo largo de los senderos, me senté con Logan en un banco cerca de la entrada. Observamos a un chico, de apenas 20 años, quizá recién salido del centro, reír mientras ayudaba a un veterano a colgar un lienzo. «¿Crees que estaría orgullosa?», pregunté. «Sin duda», dijo Logan. «Hiciste algo que sobrevivió a las cenas y los discursos sobre fondos fiduciarios. Eso es un legado». Miré hacia los tranquilos jardines. Estaba en casa. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Significa mucho para mí. 3 semanas después de mi regreso del despliegue, me encontraba de pie en el centro de la sala principal de exposiciones, descalzo, con el suelo de la galería aún caliente por el sol de la tarde. La última capa de sellador se había secado, la iluminación del riel estaba ajustada y la primera gran exposición comunitaria estaba a solo unas horas de distancia. En las paredes colgaban 47 obras. Pinturas, técnicas mixtas, esculturas, poesía grabada en vidrio. Cada una creada por un veterano que una vez dijo: «No soy artista». Ahora su obra contaba historias indescriptibles. Pérdida, identidad, supervivencia, esperanza. Era más de lo que jamás soñé posible cuando abrí por primera vez la carta de la abuela Rose aquella horrible noche del encargo. Recorrí la habitación lentamente, comprobando la ubicación, nivelando las esquinas. Me detuve frente a un retrato hecho al pastel y carboncillo. Un hombre mayor, con las manos temblorosas, sostenía una placa de identificación. La pieza se titulaba «Señal matutina», simplemente Ken, 2º Batallón de Rangers, 71 a 73.
Debajo una pequeña tarjeta decía: «Nunca pinté hasta que mi nieta me dijo que tenía algo que valía la pena mostrar. Gracias por este espacio». Observé la pieza hasta que se me nubló la vista, luego apagué la última luz y me adentré en la noche. Los invitados empezaron a llegar poco después de las 6. Ni mecenas, ni prensa, todavía no. Esta noche era para los artistas, para sus familias, para la comunidad que hacía que este lugar respirara. Habíamos dejado las puertas abiertas, tanto literal como metafóricamente. Los niños corrían entre las esculturas. Una mujer con un bastón se acercó para leer un poema escrito en un lienzo reciclado. Una de las artistas docentes entró descaradamente en el pasillo. Abrumada, Deb le entregó pañuelos y lloró con ella. Esto no era una galería. Era Tierra Santa. Logan estaba cerca de la entrada, atendiendo la mesa de registro y respondiendo preguntas. Escuché fragmentos de sus respuestas al pasar. Sí, todo es donado. No, la entrada nunca tiene costo. Esperamos expandirnos a una segunda ubicación el año que viene. Le había crecido un poco el pelo y vestía su vieja chaqueta Harvard con vaqueros y botas de trabajo como un hombre que honra y supera su pasado. Sonreí. Me vio al otro lado de la habitación, asintió sutilmente y luego volvió a su conversación. Salí a respirar. El cielo estaba teñido de naranja y lavanda. Los campos de Jamestown estaban tranquilos, salvo por las cigarras. Encontré mi sitio en el banco del jardín, el banco de la abuela Rose, el mismo en el que solía sentarse cuando visitaba estas tierras, antes de que fueran algo más que una posibilidad. Pasé los dedos por la inscripción tallada en la parte superior del respaldo. Para Rose, que vio antes de que otros creyeran, una voz a mi lado dijo: «Odiaría que estuviera grabada». Giré a Charlotte. Llevaba un vestido de lino claro y sin maquillaje, el pelo recogido en un moño sencillo. Siempre decía que las palabras grabadas eran para los muertos, añadió, sentándose a mi lado. Pero creo que esta noche haría una excepción. «Lo lograste», dije. «No estaba segura de que vinieras». «Yo tampoco», respondió. «Pero Logan dijo que quizá necesites a alguien que recuerde quién eras». Sonrió con dulzura. «Y alguien que te ve ahora». Nos sentamos en silencio un rato, escuchando el murmullo apagado de las conversaciones que provenían de la galería. Finalmente, preguntó: «¿Alguna vez has deseado que las cosas hubieran sido diferentes con tus padres?» Pensé en eso, en la furia de mi padre tras el anuncio de la fundación, sobre el silencio hermético de mi madre, su negativa a oponerse o apoyarme públicamente. No habíamos hablado desde el funeral de la abuela Rose, unos cuantos correos electrónicos recortados sobre la logística de la herencia, nada personal. «No», dije finalmente. «Yo solía hacerlo. Lo intenté todo para ganarme su aprobación. Me privaba de alegría para encajar en su molde, pero cuanto más me convertía en mí misma, más claro lo veía. No estaban enfadadas porque yo hubiera fracasado. Estaban enojados porque dejé de intentar impresionarlos». Charlotte asintió. «Qué valiente. Es solitario», dije. «Pero es sincero». De vuelta adentro, la energía había cambiado. Uno de los veteranos estaba interpretando palabra hablada cerca de la pared del fondo, una pieza sobre la memoria, el silencio y las cosas que llevamos después de la guerra. La sala se quedó en silencio. Cuando terminó, los aplausos estallaron como un trueno. Cerré los ojos, absorbiéndolos. Más tarde, esa noche, cuando ya no había gente y ya habíamos empaquetado el último pastelito, Logan me llevó aparte. «Hay alguien a quien debes ver», dijo. Lo seguí hasta donde el estacionamiento se unía con la línea de árboles. Allí, de pie junto a un elegante sedán negro, estaba mi padre. Parecía mayor, más canoso que antes, menos invencible, como si los meses de silencio hubieran sido más duros de lo que esperábamos. Me vio acercarme, pero no se movió. No sonrió. «Logan dijo que estarías aquí», dijo. «No respondiste a mi última carta». «No la escribiste para mí», respondí. «La escribiste para la imagen de mí que solías controlar». Hizo una mueca. «Justo».
Hubo una pausa, no tensa, solo llena de cosas no dichas. Leí sobre la galería, dijo. La exposición, la prensa ha sido respetuosa. No es para la prensa, dije. Es para ellos y para ella, añadió. Sí, admití que sobre todo para ella. Miró hacia el edificio, iluminado desde dentro por cálidos focos. Tu abuela estaría orgullosa. Ella lo era, dije, antes de morir. Lo sé, dijo en voz baja. Simplemente no sabía cómo igualar su visión ni la tuya. No estabas destinado a igualarla, le dije. Simplemente no te interpongas. Asintió con los ojos vidriosos. Has hecho algo extraordinario, Morgan. No lo vi antes, lo intento ahora. No lo perdoné. No todos a la vez, pero tampoco me di la vuelta. Sigue intentándolo, dije. Un legado no se forja en un instante. Se forja con el trabajo. Se fue poco después y volví adentro, con el corazón más pesado, pero más completo. El acto final de la noche fue improvisado. Mientras los últimos invitados salían poco a poco, Deb apagó las luces del techo y encendió las del suelo, bañando el espacio con un suave resplandor ámbar. Entonces me hizo un gesto para que me acercara. Hay algo que aún no te hemos enseñado. Me condujo a la pared vacía del fondo ese mismo día. Ahora un solo retrato colgaba allí. La abuela Rose, con un sencillo chal azul marino, sentada en el banco de su jardín, con las manos cruzadas sobre un libro encuadernado en cuero. Sus ojos se encontraron con los míos incluso en la pintura. Sabia, feroz, amorosa. Su lugar está aquí, dijo Deb, para siempre. Y lo hizo. Me quedé sola frente al cuadro después de que todos se hubieran ido. La noche estaba tranquila. El mundo finalmente se quedó en calma. Había estado en la cubierta de un destructor. Había llorado en las últimas filas de las fiestas familiares. Me habían llamado fracasada, una don nadie. Había llevado mi dolor como un estandarte y mi propósito como un escudo. Y ahora estaba rodeado por la prueba de que el dolor podía convertirse en poder. Esa visión podía sobrevivir a la duda. Ese amor tranquilo, desafiante, implacable, podía forjar algo mucho más fuerte que una herencia. Este era mi legado, y apenas comenzaba. Gracias por escuchar mi historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir la historia al salir.